El inquietante caso de Katie Beard. El 30 de diciembre, justo entre Navidad y Nochevieja, nació una niña llamada Katie Beard en el pueblo de Misty Beach, Isla Grande. Pero para las personas familiarizadas con este caso, terminó siendo conocida como la chica de la pared. Katie Beard, de 9 años, fue secuestrada, agredida, atrapada y encadenada. Fue abandonada por su madre y luego utilizada como esclava por su madrina y su marido sexualmente desviado antes de ser secuestrada y atrapada en una mazmorra subterránea. Acompáñanos a ver el inquietante caso de Katie Beard. En la pequeña aldea de Bayshore, Long Island, la ocupada niña Katie vivía una existencia parecida a la de la Cenicienta. Desde que su madre la abandonó, ha sido esclavizada por su madrina, Linda, y su marido, Sir. Yo era su sirviente, ya fuera lavar ropa, limpiar los baños, preparar la cena. Ese fue mi propósito para ella mientras crecía. Yo era prácticamente su esclavo, pero su servicio a Linda era lo que menos le preocupaba, ya que el verdadero monstruo de esa casa no era otro que su propio tío. Desde que tenía 2 años, fui abusada sexualmente por el marido de mi madrina. En medio de todo el abuso por el que ya tuvo que pasar, la vida de Katie estaba a punto de empeorar. 2 días antes de cumplir 10 años, fue secuestrada. Ese día, Katie se quedó con John, que era uno de sus amigos más cercanos, y juntos fueron a Space Flex, su lugar favorito en todo Long Island. Para su 10º cumpleaños, iban a ser solo Big John y ella. Los niños locales apodaban a John Big John, porque era un miembro muy conocido del programa Big Brother Big Sister. Había niños corriendo por todos lados, pero su cumpleaños pronto se volvería amargo cuando sucedió lo peor que le podría pasar a un niño. Katie fue secuestrada por un hombre y al momento intentó llamar a su madrina. Cuando logró comunicarse con ella, Katie intentó explicarle lo que estaba pasando. Su madrina inmediatamente se comunicó con la policía. Ellos, al llegar a la escena, evacuaron el lugar y buscaron durante el resto del día, pero todos estos esfuerzos fueron en vano. Katie fue llevada a la casa de este hombre, donde fue metida en un armario que tenía una puerta que daba hacia un túnel. Este túnel fue construido detrás de las paredes de su casa y cuidadosamente diseñada por un experto. Katie se vio obligada a gatear hasta llegar a una trampilla. Esta trampilla tenía un agujero que daba hacia la puerta de una habitación. En el interior, Katie vio un colchón sucio y un ataúd improvisado rodeado de cadenas. Días más tarde, su madrina habría hablado con los policías sobre los hechos. Escuché decir que un hombre la perseguía con un cuchillo. Cuando intenté hablar con ella, no encontré nada. Esto es todo lo que la madrina, Linda, dijo sobre la siniestra llamada que recibió el día del secuestro. Esto fue suficiente para preocupar a Dominic Barron, jefe de la división de secuestro de la policía de Long Island, aunque a la vez parecía no estar muy convencido sobre el secuestro, ya que ha habido muchas ocasiones en las que estas adopciones no son realmente adopciones, sino que las hacen parecer adopciones. Y estadísticamente tenía razón, dado que más del 95% de los secuestros son perpetrados por familiares cercanos. Esto no fue lo único inusual en esa llamada. Simplemente me pareció raro y poco creíble el hecho de que un niño de 9 años usara la palabra secuestro. Además, ¿cómo logra un niño de 9 años escapar de un secuestrador y poder usar el teléfono? Pero Barron tenía que dejar de lado sus sospechas por ahora. La prioridad era Katie, ya que en este tipo de casos cada minuto contaban. Necesitaban encontrarla y rápido. La única pista que tenían era la grabación de la angustiada llamada de Katie a Linda, por lo que Barron decidió sacar las armas pesadas. Enviaron la cinta de audio de esa llamada telefónica, así como el dispositivo en el que fue grabado, al FBI. Mientras esperaba al FBI, Barron continuó su investigación. Naturalmente empezó investigando a los sospechosos más probables. Las protagonistas principales fueron Marilyn Beard, su madre biológica, Linda Inhaleri, la madrina, y Sir Inhaleri, quien había sido acusado de abuso sexual contra Katie Beard. Pero también había un cuarto sospechoso fuera de la familia, el último hombre que la vio antes del secuestro, John Expósito, no un pariente, sino un amigo de la familia. El FBI finalmente compartió lo que encontraron con él. Parecía que
que la llamada de Katie se hizo desde una cabina telefónica frente a Spaceplex, lo cual es extraño, ya que todavía no habían encontrado rastros de ella dentro del centro recreativo y aparentemente intentó llamar a Linda 19 veces antes de que decidiera dejar un mensaje en su contestador automático. Pero todas estas pistas no fueron nada comparadas con el resultado del análisis del audio que el FBI realizó en la llamada. Cuando llamaron a Barron del laboratorio del FBI, les dio las siguientes noticias de última hora. En realidad, no fue Katie quien se liberó e hizo esa llamada. Fue una grabación. Fue alguien que grabó a Katie y quería que creyeran o pareciera que la llamada provenía de esa cabina telefónica al lado de Spaceplex. El detective empezaba a juntar las piezas y se hizo evidente que el culpable los engañó a todos. De vuelta en el calabozo, Katie sabía lo que iba a pasar y decidió luchar lo más fuerte que pudo. Se dio cuenta de que la puerta del ataúd estaba suelta y fue hacia ella. Eventualmente lo pateó lo suficientemente fuerte como para que se rompiera y pudo más o menos salir con seguridad. Para ella, esto fue un gran avance que pensó que finalmente podría encontrar una manera de escapar, casi olvidando que el ataúd estaba dentro de una mazmorra. Cerca del ataúd había un estante. Inmediatamente Katie revisó si había algo allí que pudiera usar para autodefenderse. Había encontrado un manojo de llaves y sin pensarlo dos veces, agarró una de esas llaves y la escondió debajo de su colchón. Durante el resto de su tiempo en cautiverio, su secuestrador la agredía varias veces al día. También le permitía tener la televisión encendida a las 24 horas al día por 7 días a la semana. Fue en las noticias que vio que la policía había descubierto de dónde venía la llamada. Sabían que estaba pregrabado. Esta información llevó a la policía a elaborar algunas teorías sobre el paradero de Katie. Mientras tanto, Katie pudo escuchar los testimonios de cada uno de sus familiares viendo las noticias, comenzando por Marilyn, su madre. Ella estaba convencida de que Linda y Searle estaban detrás del secuestro porque perdieron su custodia después de que ella presentó cargos contra Searle por abuso sexual de Katie. Pero Barron no se apresuró a sacar conclusiones precipitadas, ya que también tenía buenas razones para creer que no solo Marilyn podría ser la culpable, sino que también podría haber intentado incriminar a otra persona por su presunto crimen. Su madre, Marilyn Beers, y John Esposito se dieron cuenta de lo que estaba pasando con Katie y había muchos motivos para que pudieran organizar un secuestro solo para alejarla de una mala situación. Podrían acompañarla hasta la salida, pedirle a Katie que hiciera la llamada telefónica, grabarla, ponerla allí y dejar a John Esposito sosteniendo las bolsas. Después de un tiempo, la investigación sobre los familiares se desgastó. La policía investigó a John Esposito, el sospechoso más improbable, y finalmente descubrieron que él era el secuestrador de Katie Beers. Obtuvieron una orden de registro e hicieron una inspección completa de la residencia de John Esposito, pero no encontraron evidencia de ningún delito. La verificación de antecedentes llegó al día siguiente y resultó ser extremadamente sospechosa. Una vez que se pusieron en contacto con la asociación Big Brother Big Sister, el programa del que el sospechoso afirmaba con orgullo ser miembro, conocieron la oscura verdad sobre Big John. John Esposito se describió a sí mismo como un gran hermano. Los detectives descubrieron que intentó unirse a esa organización y le hicieron una investigación de antecedentes. Supieron que había estado involucrado en un secuestro de un niño de 7 años, 15 años antes de la desaparición de Katie, y lo descartaron como ser un gran hermano. Estaban aumentando la presión sobre él, siguiéndolo a donde quiera que fuera. Esto llamó la atención de los medios, quienes también comenzaron a recorrer su casa. A medida que pasaban los días, Barron estaba más convencido que lo que iba a encontrar no era una Katie Beers viva, sino un cuerpo de Katie Beers. Unos días después, Katie se despertó en el calabozo. Esposito le había puesto una cadena en el cuello. Se dio cuenta de que la llave que había agarrado antes era en realidad la del candado, así que al menos pudo liberarse. Después de esto, Katie decidió confrontarlo y bombardearlo con preguntas con la esperanza de hacerle darse cuenta de la locura detrás de sus acciones. ¿Cómo iba a ir a la escuela? ¿Qué iba a hacer para sobrevivir? Quiero casarme y tener hijos. Y él siempre le hacía comentarios ingeniosos de inmediato como: oh, tendrás hijos conmigo, ¿verdad? Si te casas conmigo, ¿harás esto conmigo? Entonces Katie siempre le decía: no, no quiero hacer eso. Estaba tratando de hacerle pensar en el largo plazo de su secuestro. Esposito comenzó a quebrarse entre la abrumadora presencia policial, Barron siguiéndole constantemente y las incesantes quejas e interrogatorios de Katie. Él le confió que planeaba acabar con su vida
vida o huir. Sabía que si dejaba que eso sucediera, probablemente él la mataría o la dejaría morir en el calabozo. Entonces, toda esta presión fue aumentando. Finalmente habló con su abogado y le dice: tengo algo muy importante que decirte. Y él le dice: sé dónde está Katie. Y el abogado dice: ¿qué quieres decir? Él dice: ella está detrás de la pared. Y fue entonces cuando Barron y todos los demás involucrados en el caso entendieron que John Espósito no era el secuestrador habitual, sino un verdadero cerebro. Espósito acompañó a la policía y al fiscal de distrito a través de todos los pasos para desenterrar el calabozo, y la policía observó con incredulidad mientras pasaba por este proceso de más de 30 pasos para revelar la mazmorra que había construido. Había una estantería con ruedas y tendría que moverla. Luego había vinilo colocado en el piso y tenían que retirarlo. Luego había un bloque de concreto de 200 libras que estaba ahí y tenías que saberlo emparejar para ir al garaje, tomar este bloque y emparejarlo, engancharlo al techo, engancharlo al bloque de 200 libras y luego levantarlo. Este bloque arriba, y luego caerías unos 7 pies dentro de esta cámara subterránea, y luego está este pedacito, y mientras te arrastrabas caías en esta cámara subterránea donde mantenían a Katie. Al parecer todo este asunto se había estado preparando durante años antes de que él se la llevara. Cuando Barron finalmente irrumpió, Katie no podía creer lo que estaba pasando. La puerta se abrió y había un hombre que no reconocí, y recuerdo que decían: somos la policía, ahora estás a salvo. Me alegré muchísimo de que estuviera viva. ¿Estás bien, Katie? Barron se sorprendió de manera similar, pero por una razón diferente. Nos sorprendió ver a una niña de 9 años como si acabara de regresar de un viaje al cine. Estaba sentada en el sofá, alegre y optimista, y desde ese momento supimos que iba a ser una sobreviviente. Ahora, en manos de la policía, Katie finalmente reveló la verdad sobre lo sucedido. John Espósito había confesado todo. Espósito fue declarado culpable de secuestro en primer grado y fue condenado a 15 años a cadena perpetua. El detective no solo la salvó de Espósito, sino que a lo largo de su investigación, Barron descubrió todos los abusos que había sufrido a manos de las personas que se suponían debían cuidarla, y decidió colocarla en un hogar de acogida. Entré en acogida apenas salí del cautiverio, y eso fue la salvación para mí. Tuve una mamá, tuve un papá, tuve hermanos y hermanas. Fue absolutamente fantástico. También continuaron el procedimiento legal contra su tío Searle y lograron ponerlo tras las rejas. Hasta el día de hoy, Katie siempre estará agradecida con Barron, ya que él la salvó en más de un sentido.